Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en que nos escuches. Sean muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Vivir lo que es. Hoy día tenemos una sorpresa, parece que ya se está haciendo usual esa frase, así que vamos a revelarles de inmediato la sorpresa que tenemos, pero primero que todo voy a saludar a mi compañera Geraldine, ¿cómo estáis? Bien, súper bien, contenta de este día primaveral. Estoy yendo para el otro lado ahora, cuando hay solcito me doy cuenta que mi ánimo mejora. ¿Tú cómo Perfecto. estás? Sí, del mismo grupo, del mismo equipo. Tú sabes que yo no soy material de invierno, Gaya, así que estoy más que feliz con todo este cambio Sí, pero tú igual eres extrema porque tú amas el verano. Yo no soy tan de ese grupo, pero la primavera, bienvenida, Ya, totalmente. perfecto. Así que bueno, estamos con todas las pilas, la energía como que está a tope. Así que vamos a dar paso a revelar la sorpresa de hoy día. Hoy día nos acompaña una colega a la cual admiramos caleta, admiramos mucho. Su nombre es Isidora, es psicóloga también. Así que Isi, bienvenida, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Y tú? Súper. Bien, también, muchas gracias por la invitación. Bien, súper. Gracias a ti por Encantadas de darte el tiempo. tenerte, sí, encantadas de tenerte aquí con nosotras en este espacio. Y por favor, queremos darte el pase a que te presentes, Isi, a qué te dedicas, cuál es a lo mejor como tu área de formación. Cuéntanos un poquitito de eso. Bueno, yo soy psicóloga, colega de ustedes. Me dedico principalmente a trabajar con adolescentes y adultos y en su gran mayoría con conductas alimentarias alteradas, trastornos de la conducta alimentaria o ya sea también problemas de autoestima o de imagen corporal, ¿sí? Y trabajo principalmente desde el enfoque de la alimentación intuitiva y también mucho como basado en la compasión. Súper, perfecto. Bien, oye, y si yo, eso también, ese dato no lo conozco. ¿De dónde eres tú? ¿De qué parte del país? Soy de Santiago. Ah, de Santiago, ya. Hoy Sí. estamos todas repartidas, como ¿Sí? región metropolitana, octava región y séptima región. Estamos por todos lados. Ya, bacán. Súper. Ya, queridas. Entonces, Geraldine, cuéntanos, por favor, el tema que vamos a hablar hoy día. Bueno, el tema que decidimos conversar esta semana es un tema medio controversial, pero que interesa a muchas personas porque hay información como, nos hemos dado cuenta que hay información como súper confusa o media mezclada, la gente no entiende muy bien a qué se refiere este término, y es la alimentación emocional. Em, y quisimos revisarlo porque obviamente es como cohesiona ambos mundos, ¿cierto? El tema más psicológico, emocional que nosotros trabajamos con la conducta alimentaria. Así es que no sé si tú nos quieres como compartir qué entiendes tú por alimentación emocional, a qué nos vamos a referir cuando conversemos en el capítulo, cuando hablamos de alimentación emocional. Claro, la manera en la que yo personalmente la definiría es cuando en el fondo comemos, ya sea porque tenemos una dificultad en identificar lo que nos está pasando, en identificar la emoción que estamos sintiendo, o porque tenemos una dificultad para tolerar esa emoción. Entonces, por lo tanto, recurrimos a la comida para poder lidiar un poquito más y manejar esto que estamos sintiendo. ¿Sí? Sí, No sí, sé yo creo cómo, que cómo las lo ven tres ustedes. como desde esa perspectiva. A mí me gusta mucho no sé si ustedes también lo han leído, lo han escuchado, lo han estudiado, pero me gusta mucho también una postura que está saliendo un poco más como actualizada quizás, con respecto a concebir el hecho de que la alimentación por sí misma tiene un componente emocional, así como todas las cosas que hacemos a diario, ¿cierto? Todas nuestras decisiones, cómo nos desenvolvemos. No es posible que como que estemos constantemente funcionando de manera disociada, ¿cachai? De nuestras emociones en términos de lo que elegimos comer, por qué elegimos comerlo, qué es lo que nos llama la atención, hay recuerdos entre medio, cómo estuvo mi día también interfiere en ello, incluso cuando son a veces elecciones alimentarias que ni siquiera nos hacen ruido, también, perdón, avisé que iba a estar grabando, pero se escucha como que estuviera en el conjuro, al menos yo lo escucho así como que se cierran puertas heavy. Eh, entonces, al menos a mí igual me gusta como verlo desde ese punto de vista. Como les decía, igual no sé si todas las personas que trabajamos en este plano están tan de acuerdo con eso, pero al menos a mí me hace sentido el tema de considerar que no solo
aparece cuando necesito gestionar una emoción como y no tengo ninguna otra herramienta, que obvio que pasa, sino que también a veces lo hacemos cuando nos sentimos emocionalmente felices, ¿cachai? Cuando queremos amplificar una emoción, cuando queremos celebrar un cumpleaños, cuando queremos celebrar que me reencontré con una amiga que no veía hace tiempo, no sé qué les pasa como con esa mirada. Sí, sí, yo estoy súper de acuerdo, porque claro, como es que, bueno, vamos a pasar a ese punto como a continuación, pero se ha tachado mucho esto de querer observar y evaluar cómo comes. Entonces ahora cada vez que es desde una decisión que implica donde, no sé, está ahí full triste o full muy contenta, como que te llevó a comer, como que es mal vista, como que ha caído como en ese enjuiciamiento de lo que hacemos y como bien dices tú, siento que esa mirada es mucho más humana, porque al final todas nuestras decisiones o nuestras conductas va a implicar digamos, como que algo está pasando conmigo internamente y eso me va a hacer decidir o optar por una u otra cosa, digamos, y no solo en la conducta alimentaria, derechamente. Sí, yo en realidad también estoy muy de acuerdo con lo que ustedes dicen en que es muy difícil separar la alimentación de las emociones, porque incluso desde que nacemos se empieza a hacer como este link entre las dos cosas. O sea, cuando la guaguita nace y empieza a llorar, ¿qué es lo primero que se hace? Se le da pecho y toma leche, ¿sí? O sea, desde que nacemos se establece esta relación. Correcto. Después, por ejemplo, cuando hay un cumpleaños, siempre hay torta. Cuando uno se gradúa, no sé, hace una comida. Entonces, en general, en nuestra vida la comida está muy ligada a las emociones. Y claro, eso es lo que al final es súper humano que ustedes dicen y por lo tanto no tiene nada de malo. Sí. Oye, y sí, y en ese sentido, ¿qué nos ha dicho la cultura de dieta? Porque acá en todos los capítulos yo siento que le hacemos mención a ese término, parece que lo amáramos, pero lo hacemos mención como para de verdad que la gente lo conozca y lo identifique en su vida. Entonces, ¿qué nos ha dicho? ¿Has descubierto tú o qué has trabajado tú con tus pacientes? Lo que la cultura de dieta nos ha dicho sobre lo que es nuestra alimentación emocional. Claro, en general siempre dice que es algo malo, que es algo que tenemos que evitar y por eso a mí tampoco me gusta tanto el término de alimentación emocional porque siento que la cultura de las dietas demoniza dos cosas que son totalmente naturales para nosotros los seres humanos, o sea, el sentir emociones y el comer. Son dos cosas que son súper básicas y que no podemos evitarlas. Entonces, por eso el término alimentación emocional a veces no me gusta mucho, sobre todo por la manera en que en general la gente lo entiende. Claro. ¿Sí? Porque la cultura de las dietas nos dice que esto es lo peor que podemos hacer y que es algo que siempre hay que evitar. Oye, y sí, ¿y tú qué tipo de nombre o cómo lo denominas tú? ¿Le dices solo alimentación? ¿Dejas de decirle como alimentación emocional? ¿O cómo precisas como con el lenguaje tú en ese sentido? Claro, no necesariamente le cambio el nombre, pero sí intento conversar siempre con mis pacientes en ver que la alimentación emocional no necesariamente es mala, Claro. ¿sí? Que por lo tanto no siempre es algo que hay que evitar. Mm, ya, perfecto. Bien. Es que sabes que siempre nos pasa como que cuando tenemos entrevistas y todo, que nos damos cuenta que hay una precisión en el lenguaje que se va dando cada vez más. ¿Cachai? Como que desde la cultura de dieta hay mucha etiqueta, mucho juicio, y como para erradicar un poco eso, como que las personas como profesionales de la salud que se encargan de trabajar este tema, de erradicar esa cultura de dieta, como que se adjuntan como una especie de léxico distinto. O sea, ya está como palabras más amables, ¿te das cuenta? Como de este lado, como para visualizar más el lado más compasivo y humano de la conducta alimentaria. Bien. Sí, pues yo igual concuerdo eso de que la alimentación emocional desde la cultura de dieta ha sido súper así demonizada. Así como que cada vez que si estás a dieta y te da ahí como esto de comer, ¿cierto? Como por, no sé, por cierta emoción, como que ya te saliste de la dieta y es pésimo. Ya lo estás haciendo mal, como que ya estás fallando, ¿no? Sí. Y ¿sabes lo que a mí me pasa igual? Lo que yo siempre digo, perdón lo repetitiva, pero es que la cultura de dieta es súper estratégica, ¿cachai? Como en lo que nos hace creer. Entonces, a mí me ha pasado que el último tiempo me he dado cuenta que te venden mucho este discurso de que
oye, tranqui, si en realidad tu problema es la alimentación emocional, una vez que aprendas a regular tus emociones, entre comillas, todo esto se va a resolver, ¿cachai? Nunca más vas a comer algo indebido, entre comillas, que a fin de cuentas nosotras sabemos que no funciona porque la lógica sigue siendo la restricción y que es como que como que, insisto, como que la cultura de dieta nos hace creer que tenemos la capacidad de disociarnos, ¿cachai? Y que Claro. independiente de que nuestro cuerpo se sienta restringido, si podemos controlar nuestra mente, supuestamente, vamos a lograr una alimentación deseada o perfecta, por decirlo de alguna manera. Y al final es súper agresivo eso, porque obviamente que no se logra y las personas siguen bajo esta lógica de que yo tengo la culpa, porque incluso ahora la cultura de dieta me está diciendo que vea lo emocional, ¿cachai? Que suena bonito, pero aún así cuando no lo puedo lograr, sigo teniendo la culpa yo porque soy yo la que está fracasando. Soy yo la que no me puedo distraer masticando chicle cuando tengo ganas de comer algo rico, ¿cachai? Porque no me hace sentido. Entonces, ese situar la culpa en la persona me parece como tan Nefasto. agresivo incluso. Sí. Sí, es nefasto. Sí, de hecho, y de allí siento yo que surge mucho, pues cuando tú lees la ficha, cuando la persona llega contigo como por primera vez, no, es que ayúdame a controlar esto, ¿cachai? Como que de allí Y la siento persona que está surge sí. como que la cultura de dieta alimenta, valga la redundancia, o sea, valga la ironía en esto, como que alimenta que la persona como que utilice ese tipo de palabras, controlar, restringir, ¿cachai? Que son muy desde, hay que sacar esto, ¿no? Como que esto está mal, entonces hay que sacarlo o distraerse de ello, un poco como decías tú, Yarani. Claro, como si nosotros fuéramos el problema al final. Exacto, sí, Claro. Mm. qué heavy. Sí. Y de hecho, hablando como esto del lenguaje y con qué lo asocian las personas cuando hablamos de alimentación emocional, igual lo asocian harto como con la sobrealimentación, incluso los atracones, ahí, bueno, ese es otro tema gigantesco, pero se genera una confusión de términos en que muchas personas, por ejemplo, se autocatalogan como que se dan atracones y lo asocian a alimentación emocional, en la mayoría de los casos ansiedad, ¿cierto? No, es que yo como por ansiedad y me lo como todo por ansiedad y eso es un atracón y qué sé yo. ¿Ustedes sienten que esto es como que es sinónimo, el tema de alimentarme emocionalmente de inmediato simboliza un atracón o una sobrealimentación? No, yo creo que no, no necesariamente. Principalmente porque por lo que habíamos estado hablando antes, que la alimentación emocional es algo natural en nosotros, en los seres humanos. Y si es que, no sé, alguna vez estamos tristes y queremos comer un helado porque queremos sentirnos un poco mejor, eso no necesariamente es un atracón y no necesariamente es algo malo, ¿sí? El problema sería si es que yo cada vez que estoy triste quiero comerme, no sé, un helado, por ejemplo, puede ser cualquier otra cosa, ¿sí? El problema no es la alimentación para poder manejar esta emoción, sino que el problema es la cantidad de herramientas que yo tengo y la que yo siempre suelo usar. Sí, sí, igual no estoy para nada de acuerdo con que son sinónimos prácticamente, aunque es como que la población en general lo vivencia o lo transmite como que sí lo fuera. Y como cuando uno va haciendo preguntas con los pacientes y tú te das cuenta que no necesariamente lo que comió era era, digamos, un atracón como tal. Siento que hay insisto, como volviendo un poco a los puntos anteriores, de que como se ha demonizado tanto, como que al tiro se cae en la categoría, como también la palabra atracón también suena fea, ¿cachai? Como que no es algo que no hay que hacer, como que por eso caen como con el mismo peso ambas, pero son dimensiones totalmente distintas unas de otras. Sí, y creo que si bien puede sonar un poco redundante, es súper importante para las personas que nos están escuchando que revisen esta asociación que están haciendo, porque esto igual deteriora harto el autoconcepto. O sea, si es que yo finalmente estoy alimentándome emocionalmente, porque probablemente es algo que me pasa o a lo que yo acudo porque no tengo muchas otras herramientas, como decía la Isi, pero no necesariamente me estoy dando atracones y si lo categorizo como atracones constantes, voy a empezar también a construir una identidad de, oye, soy la persona que se da atracones, soy la persona que es víctima de sus emociones, ¿cachai? Por lo tanto, y ahí vuelve a surgir lo que decías tú delante, Feña, vuelve a surgir esto de que por lo tanto, ¿cuál es la solución? Control.
Sí. Por favor, y es como igual en algunos casos un motivo de consulta, no sé si a ustedes les pasa que la persona puede llegar así como de frentón a decirte a la primera sesión que su objetivo es que le ayuden a entender cómo controlar esto, porque los atracones son totalmente emocionales y que a fin de cuentas igual tenemos que comprender de que efectivamente pueden ser en algunos casos, como decía la Isi, más complejos, una estrategia de evitación, de no afrontamiento, qué sé yo. Obvio que sí, de todas maneras, nosotros no lo negamos, pero no necesariamente llegar y autoetiquetarse de inmediato, porque hay muchos otros factores dando vuelta en la ecuación igual, po. Sí, hablando de eso, de otros factores que pueden estar dando vuelta, no sé si que a ustedes les pasa, pero muchas veces mis pacientes llegan diciendo, no, es que yo tengo comer emocional, yo como por ansiedad, tengo atracones. Cuando empezamos a evaluar un poquito lo que hay por detrás, como la cultura de las dietas ha demonizado tanto el comer y el sentir emociones, o sea, el comer emocional, en realidad lo que hay detrás es restricción Sí, y no es hambre emocional, sino que es hambre biológica. así es. ¿Sí? Y muchos de mis pacientes al final es como, no, es que terminé comiendo por ansiedad, tengo mucha alimentación emocional, ¿sí? Y empezamos a evaluar un poquito, bueno, en qué habías estado, qué había pasado ese día, y resulta que lo que en realidad tenían es hambre, ¿sí? En realidad lo que estaba pasando era que no habían comido. Entonces yo siempre enfatizo que la gran mayoría de estos atracones que la gente piensa que es como por temas emocionales, la gran mayoría de las veces son por restricciones alimentarias y lo que está pasando es que hay hambre biológica. Y la única solución a eso es comer. Entonces ahí es cuando yo insisto mucho en que para poder evitar todos estos atracones que podrían ser por hambre biológica, lo que más tenemos que asegurarnos es que la ingesta alimentaria sea una necesidad que está cubierta. Claro, sí, súper buen punto. Y ahí nuestras aliadas ahí son las Nutris también, ¿no es cierto? Como para chequear esto de cómo se está atendiendo esta cosa como orgánica también del hambre. Pero claro, como, y de hecho qué bueno que lo hayas dicho eso porque no lo hemos mencionado. Muchas veces la alimentación emocional, las personas no llegan con nosotros diciéndonos así como tengo alimentación emocional. No, es que yo como por ansiedad, como por estrés. eh, ¿Cuál es el otro? Se me olvidó el otro que también frecuentemente me dicen. Estar Pero triste. sí, exacto. Como que le tienen ese nombre como por esta emoción en particular, ¿no? Y también Y es siempre súper... es ansiedad. Sí, exacto. Sí. Como que siempre es la pobre ansiedad, están eso también, ¿cachai? Como que la cultura de dieta ha puesto en el jaque también como demonizar esa emoción y también es tan potente tenerla, puede ser una buena aliada para poder entendernos y saber qué tipo de decisiones necesitamos tomar. Entonces, como que hasta ha llegado a este punto de demonizar ciertas emociones que son básicas en el ser humano. Entonces, súper heavy como la alimentación emocional o la alimentación por ansiedad, como también la denomina la gente, ha llegado como a como querer no solo controlar lo que hago con mi conducta, ¿no? A nivel alimentario, sino como dejo de sentir ansiedad también. Sí, ¿sabéis qué me pasa a mí escuchando lo de la ICI que dice que en muchos casos puede ser hambre biológica? Yo siempre le digo a mis pacientes, oye, ¿tú crees que es coincidencia que este atracón que tú me mencionas se dé en la mayoría de los casos, tipo 6, 7, 8 de la tarde? Claro. Revisa tu día, revisa cómo anduviste en el día, pues qué tanto estiraste el chicle en términos de hambre fisiológica, qué tanto como que evitaste pensar en eso, qué tanto cuestionaste tu hambre, no es suficiente, voy a esperar un rato más. Porque también a veces el comer emocional o el comer por ansiedad lo asocian a una conducta de un comer desregulado en términos de que se come rápido, se come sin pensar, se come sin saborear, ¿cachai? En gran cantidad, que son como características cierto asociadas a un atracón o a una sobrealimentación, pero no necesariamente, incluso a veces en los atracones subjetivos, no necesariamente fue un atracón, sino que como la actitud que había era de descontrol, entre comillas, porque el hambre biológica ya había llegado a un punto en donde efectivamente tu control de impulso se fue a la punta del cerro porque tu cuerpo necesitaba algo, Claro. ¿cachai? Entonces esa como conducta que se siente también incómoda, porque te estás comiendo rápido,
puede ser un indicador de pon ojo, quizás estás comiendo rápido no solamente por cómo te sientes emocionalmente, sino que por cómo se sentía tu estómago, ¿cachai? O por cómo se siente tu sistema completo en términos de que te estás torturando para llegar a ese nivel de hambre extrema. Sí, es como que nos volvemos mamíferos, que a la base que somos nomás, pues, como nos volvemos mamíferos, ya el cuerpo se hace cargo, toma, tal vez no es la mejor palabra, pero toma el control, ¿no? Ya, adiós tu mente, cero autocontrol, ¿cierto? Como de esta parte como la parte cerebral, ¿no? Que nos ayuda a tener como un juicio y mirar a largo plazo, se va a la punta del cerro, pues si el cuerpo ya necesita, es como hasta un lado, ¿cachai? Como aquí vengo yo. No me escuchaste en todo el día, ¿no? Así que sí, súper potente. Ustedes, chiquillas, como que han hecho esta como consulta, esta pregunta como a sus pacientes, como de si la alimentación emocional no influyera en tu peso, ¿la criticarías tanto? ¿Tratarías tanto de controlarla? ¿Tratarías tanto de erradicarla de tu vida? ¿Qué les pasa con esa pregunta?